empezamos a ministrar de parte del Señor acerca de conocer más a Jesús, de la palabra enseñándonos respecto a crecer en el conocimiento de Jesucristo, porque esto es muy importante de acuerdo a los tiempos que vivimos. Por supuesto que son días gloriosos los que tiene la iglesia, pero también la misma Escritura nos advierte que son tiempos peligrosos porque hay apostasía dentro de la iglesia. Y somos advertidos por el apóstol Pedro, de acuerdo a lo que estudiamos el día domingo en 2 de Pedro 3, 17 y 18, y viendo también su contexto, somos advertidos por el apóstol Pedro para mantener firme nuestra convicción respecto al advenimiento de Jesucristo, a la segunda venida de Jesús, viniendo primeramente por la iglesia y luego a instaurar su reinado milenial. Somos advertidos para que nuestro corazón no sea movido, nuestra fe se mantenga firme en este aspecto, ya que no es raro que ciertas cosas de la palabra de Dios sean atacadas. Siempre ha habido ataques sistemáticos a la palabra de Dios. En un tiempo fue atacada la sanidad divina, en otro tiempo los dones del Espíritu Santo, en otro tiempo la prosperidad. Han ido siendo atacados diferentes temas de la palabra de Dios y surgiendo aún falsas doctrinas dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y este tiempo que estamos viviendo, porque eso es lo que estamos oyendo que pasa en el cuerpo de Cristo, hay un ataque en contra del advenimiento de Jesucristo, de la segunda venida de Cristo. Se está enseñando acerca de que Cristo ya vino, de que ya no va a volver, y el grupo de gente llamado los preteristas pues dicen que todo eso ya se cumplió, aún el libro de Apocalipsis ya no tiene vigencia, la profecía del Cristo resucitado no vale nada, es simbológica y nada más, y no tiene nada que ver con la iglesia. Bueno, son cosas que se están enseñando, pero la verdad es lo que debe reinar y primar en nuestra vida, y es lo que está escrito, lo que está revelado y escrito. Eso es lo que vale, eso es lo que nos sirve, eso es lo que le ayudó a Jesús a saber quién era y hacer lo que tenía que hacer. Por eso él siempre usó la palabra de Dios en toda circunstancia. Él oía hablar a Dios y hablaba la palabra de Dios. Y también guiaba su vida por la escritura que en ese tiempo él conocía. Y siempre usaba en toda circunstancia, aún delante de Satanás, el famoso escrito está. El escrito está es lo que vale, hermanos. No lo que dicen algunos, no lo que dice la gente. Lo que está escrito es lo que vale. La palabra de Dios vive y prevalece para siempre. Así es que somos advertidos para tener cuidado de no desviarnos de esta doctrina y mantener nuestro corazón seguro, nuestra convicción también, para no ser arrastrados como los inicuos que se burlan y que dicen, ¿dónde está el advenimiento del Señor? Siempre hablan de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y nunca viene, y están que se burlan de esto. Son inicuos y son gente que está en el plan de burla respecto a esta doctrina. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ser ayudados a mantenernos firmes en nuestra convicción? El apóstol Pedro dice, así que vosotros, amados, sabiendo todo esto, guarden en su corazón no ser arrastrados por el error de los inicuos, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cómo es que nosotros somos preservados para mantener un corazón firme respecto a esta doctrina que está siendo atacada últimamente dentro del cuerpo de Cristo? Somos ayudados a estar firmes y a mantener nuestra convicción creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues de la gracia de Dios hemos hablado mucho, sabemos muchas cosas. Tenemos un conocimiento muy amplio acerca de la gracia de Dios. Seguro que no lo sabemos toditito, pero sí tenemos un buen tiempo recibiendo enseñanzas acerca de la gracia en todo sentido. No solo lo que es como definición que nos bendice de una manera incondicional de parte de Dios, pues la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero también hablamos aquí en nuestra iglesia, en nuestra familia, de lo que la gracia hace, lo que nos enseña la gracia, y es a renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. O sea, tenemos de la gracia un panorama más amplio y gracias a Dios por ello, por el Espíritu Santo que nos está ministrando en este sentido. Y hoy estamos centrando nuestra atención en esta segunda parte que habla Pedro, dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos visto en la palabra cómo el Señor Jesús se da a conocer en este sentido y de su propia boca estamos aprendiendo acerca de Él, conociéndolo a Él. Dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos conociendo a Jesucristo por su propia boca. Él nos está diciendo cosas de sí mismo.
Y nosotros oímos y nosotros aprendemos, nosotros creemos y caminamos conforme a ello. En Juan 15, capítulo 15, Él se está dando a conocer como lo que Él es y también nos enseña la repercusión de esta verdad en nuestras vidas. En Juan 15, el día domingo, hablábamos de que hay una parábola, hay un mandamiento. La parábola es la de la vid y los pámpanos. Jesús es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Hay un mandamiento también que es el amaos unos a otros, y hay una advertencia que es: si a mí me han perseguido y a mí me aborrecieron, no se sorprendan de que con ustedes también pase eso. Amén. Por supuesto hay excepciones y hay tiempos del favor de Dios en manifestación, pero también hay persecución del mundo en contra de la iglesia, de la doctrina, de la palabra y de los hijos de Dios. Esa es una realidad también. Ahora vamos a inicialmente ver algo interesante en cuanto a la parte de la parábola, de la vid verdadera y de nosotros los pámpanos. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a tener una una correcta interpretación de la parábola. Porque las parábolas tienen una razón de ser y necesitamos interpretarlas correctamente. Ahora, una parábola, ¿qué cosa es? Es una comparación. Una parábola compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Una parábola intenta llamar nuestra atención acerca de una verdad específica. Jesús hablaba por parábolas. Y cuando hay parábolas se nos está llamando la atención a verdades específicas. Como intérpretes genuinos de las Escrituras, nosotros los creyentes buscamos cuál es aquella verdad en el corazón del Señor que Él quiere transmitirnos cuando nosotros estamos leyendo o oyendo la predicación de una parábola. Y hay una cosa sumamente importante que nosotros tenemos que en este sentido considerar. Es que al interpretar las parábolas debemos interpretarlas como un todo. Este es un principio crucial. Es decir, no vamos a centrarnos en detalle de todo lo que se dice, sino en la enseñanza plena, más importante, específica sí, pero que nos muestra en toda la enseñanza un panorama que nosotros tenemos que apreciar. Entonces, el significado de la parábola considera que nunca está en los detalles periféricos, sino que una parábola está diseñada para que los oyentes entiendan cuando se la da de queco, como se suele decir, de golpe, a la primera, todo lo que esa verdad específica del corazón de Dios para nosotros. Esa es la idea cuando el Señor enseña por parábolas. Si nosotros en una parábola sobreenfatizamos los detalles, esta parábola pierde su inmediatez y su capacidad de iluminarnos profundamente un aspecto específico de la verdad que el Señor quiere manifestarnos. Cada vez que leemos una parábola hay que encontrar lo que en la interpretación hermenéutica bíblica se llama el tertium comparationis, que significa el único punto de comparación. Eso es lo que hay que encontrar cuando nosotros oímos una parábola. ¿Cuál es el punto de comparación importante? ¿Cuál es la verdad trascendente que se quiere mostrar para nosotros? En Juan 15, que nosotros estamos viendo, la verdad central y el punto de comparación es que así como la vid y los pámpanos son uno y el pámpano exhibe el fruto, así es, Cristo es la vid y nosotros somos las ramas o el pámpano que exhibimos el fruto, que estamos con un propósito, que nosotros no producimos el fruto, solamente lo llevamos, lo manifestamos. El que produce el fruto es la vid verdadera. Esa es la enseñanza específica y central, que los discípulos del Señor están para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero el que produce eso es la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ahí está. Se dicen otras cosas dentro de la misma parábola, pero tenemos que considerar esto, de que hay que encontrar el punto de comparación, esa enseñanza específica que la parábola nos quiere dar. Cuando no hacemos esto y nos distraemos con los detalles periféricos, uno puede caer en el error. Yo respecto a Juan 15 y a la parábola de la vid y los pámpanos, escuché, por ejemplo, mucha gente se concentra en el verso 6. Son gente que les gusta a veces estar pensando en lo malo que le puede pasar, no en lo bueno que uno ya es de parte de Dios, porque Él dice, yo soy la vid y ustedes ya son los pámpanos. No seremos, dice,
Yo la vid y ustedes los pámpanos, algo que ya somos. Y esta es una verdad que debemos apreciar, agradecer y celebrar. Pero hay gente que está concentrada en ¿qué pasa si no doy fruto? ¿Qué pasa con los que no dan fruto? Entonces están interesando en cosas que realmente no tienen que ver con la realidad de lo que ya somos y de lo que el Señor Jesús está diciendo. Por ejemplo, en el verso 6, como parte de la parábola, un detalle periférico es que Jesús ha declarado que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esta no es la razón principal de la parábola. La razón principal es de que Jesús es la vid y nosotros debemos exhibir el fruto de lo que Él es, las expresiones de lo que Cristo es en nosotros, su carácter, su poder, su sabiduría. Eso es lo que debemos exigir. Para eso Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Pero hay gente que se concentra en el verso 6, en esto que les digo, interpretan mal la palabra. Y muchos escuché yo decir que el que no da fruto será echado fuera. Y la gente lo dice así, facilito, y no está diciendo la verdad. Porque la Biblia no dice que el que no da fruto será echado fuera, sino que el que no permanece, esa es harina de otro costal. Esa es otra cosa. Una cosa es no permanecer o no estar en Cristo, no haber llegado a estar en Cristo, y otra cosa es no dar fruto. A veces por razones que hay múltiples, la gente todavía no está en el punto de dar fruto. Pero Dios nunca nos quiere dejar ahí. Dios nos quiere ayudar. El Padre nos quiere levantar. El Padre quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Entonces, esto nos libra de caer en errores cuando nosotros hacemos una interpretación correcta de una parábola. No dice que Dios echa fuera al pámpano tampoco, ¿no? No dice que Dios es el que echa al pámpano, sencillamente dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y una persona puede ser echada fuera por sí mismo, por la persona, por su incredulidad, porque no quiere seguir la dirección de Dios. Puede ser echada fuera por las mentiras del diablo, y el diablo tomar su vida y hacerle daño y hacer su obra, que robar, matar y destruir. Pero no dice aquí que el Señor echa fuera al que no da fruto, dice que al que no permanece en Él. Entonces no es Dios el que está en el negocio de que en su viña las cosas que aparentemente en un tiempo no están produciendo, hay que cortarlas y botarlas. No, Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que está trabajando. Él ha comenzado una buena obra que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, en la iglesia estamos para ser ayudados por Dios, no mutilados, ni espectorados, ni sacados, ni botados de la iglesia. Unos se pueden autoespectorar, votar, salir por su propia cuenta, pero recuerden que no es el Señor. Él ha comenzado una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Muy bien. Sabiendo todo esto, recordemos un poquito los versos 1 y 2 de Juan 15 que ya vimos y refresquémonos y aprendamos algunas cosas nuevas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este verso 3 lo vamos a enfatizar un poquito más adelante. Jesús es la vid verdadera. Israel en el Antiguo Testamento era visto como la vid del Señor ilustrativamente. Y cuando saliendo del aposento alto, Jesús y sus discípulos ya se estaban yendo al monte Getsemaní, y tenían que estar ahí previamente a la crucifixión de Jesucristo. Entonces, yo les hablé el domingo que en la parte externa de un muro del templo de Jerusalén hay una vid tallada gigante que tiene ornamentos de oro y está adornada así muy lindo. Y los discípulos eran judíos, ellos tenían esa conciencia que en el Antiguo Testamento decía que Israel es la vid del Señor. Pero viene Jesús para mostrarles la verdad y decirles que hay un cambio. Que hoy la vid ya no es Israel, Él es la vid verdadera. Y que si creen en Él, tienen vida eterna. Y que si creen en Él, van a ser libres de condenación. Y que si creen en Él, estarán cumpliendo el propósito de Dios. Y Él dice, yo soy esa vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya no están mirando a la vid antigua, no están mirando lo que
fue antes Israel, para el Señor esa vid que por lo demás fue infiel y no cumplió su propósito. Yo soy la vid verdadera. Mírenme a mí, síganme a mí. Y otra cosa importante que Jesús declara es que es su Padre el labrador. No es él mismo el que se autoprotege o se cuida. Es el Padre el que está cuidando a la vid. Gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿puede haber un cuidador o un agricultor, ilustrativamente hablando, más sensato, más responsable, más sabio que nuestro Dios? No, no. Y oye bien, Él es el que cuida la vid. Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador, el que está encargado de cuidar de que esta vid cumpla su propósito y que los pámpanos que están añadidos y adheridos a la vid también lleven el fruto. Esto es importante que consideremos, porque Dios es perfecto y Él es un cuidador perfecto para nuestra vida. Él se está haciendo responsable, de acuerdo a lo que Jesús enseña, de darnos crecimiento y cumplir su propósito. Por supuesto, nosotros tenemos que ver, de unirnos a su voluntad, de estar en armonía con su visión y con todo lo que Él nos enseña, pero Él toma responsabilidad en este asunto y Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el que tiene cuidado de la vid, es el que tiene cuidado también de los pámpanos, es el que ayudará a que todo se cumpla de acuerdo a su propósito. Aquel que, como dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y esto ya lo estudiamos. Este término quitar no es echar, ni expectorar, ni botar, es más bien levantar, alzar, acomodar. Cuando una vid está por los suelos y los pámpanos están tocando tierra llenos de polvo, entonces la idea es que Dios no lo corta, sino que lo levanta, lo coloca, lo acomoda, lo pone en la parrillita para que la vid vaya hacia arriba, porque la vid no es una cucurbitácea que es planta rastrera como la sandía o el zapallo o cualquiera de estos frutos. La vid es una planta de alturas, es una planta de que va para arriba y tiene su parrillita y ahí fructifica. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos ayuda. Dios, donde dice aquí quitará, hay que entender que el término original significa, a veces, de acuerdo al contexto, quitar algo. Como cuando en Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero muchas otras veces tiene el significado, y aquí en este contexto de Juan 15:1-6, de acuerdo al amor, a la gracia, al plan de Dios, esto encaja realmente de una forma correcta, es que Dios aquí está levantando, está acomodando, está ayudando, está colocando a la vid y a los pámpanos de una manera que puedan producir. Dios es un Dios bueno, es un Padre fiel, es paciente, Él es Dios de toda consolación, nos dice su palabra. Así es que tenemos que conocer a Dios. Dios, cuando habla de que en esta traducción de Reina Valera que al que no lleva fruto lo va a quitar, no está diciendo lo va a expectorar y quitar y botar. Está diciendo que lo va a acomodar, le va a ayudar para que pueda dar fruto y cumplir su propósito. Si dicen amén, están entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y ahora todo aquel que lleva fruto va a ser limpiado para que lleve más fruto. Y esto es muy bueno, porque si ya estás bien llevando fruto, no te vas a quedar ahí. Siempre hay más que producir para Dios y Dios va trabajando con su palabra y nos va ayudando para que si estamos llevando fruto, pues lleguemos a llevar más fruto. Para eso sufrimos una limpieza por medio de la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que la vid fluye, porque la vid verdadera es Jesús, y la vid está fluyendo de una manera consistente. El fluir de la vid es continuo, no cesa, no es carrusel de sube y baja, no es luciérnaga de prende y apaga, no. La vida de la vid es una vida de un fluir continuo. Es una vida que ahora mismo está fluyendo en favor de nosotros. Es una vida que motivó por el Espíritu a que tú estés aquí. Él ha producido el querer como el hacer. Es la vida de la vid fluyendo para que se cumpla el propósito de Dios contigo. Por eso estás aquí. Podrías estar en otro lugar. Podrías haber tomado otra decisión. Podrías estar en uno u otro sitio, pero gloria a Dios que estás aquí. Entonces, ¿quién ha producido ese anhelo, ese deseo? Es la vid verdadera que habita en ti y de quien tú eres un pámpano o una rama que está
puesta ahí para llevar fruto que la vid misma va a producir. Entonces esa vida de la vid es una vida constante, continua, que nunca se detiene, no es intermitente. Cuando tú ya no tienes fuerzas naturales, que a veces por una u otra razón nos agotamos, estás muy cansado, tú puedes creer y puedes decirle al Señor: yo tengo tu fuerza porque yo soy un pámpano de la vid, y la vid tiene una vida poderosa y perfecta. Y aunque en lo natural yo esté sin fuerzas, lo sobrenatural me habilita y me capacita, me da poder para seguir adelante, para estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que hace la vid en su fluir continuo, no intermitente, en favor de nosotros. Tú vas a ver entonces que el cansancio es superado porque tú eres rama de la vid y la fuerza de la vid es tu fuerza. Les he dicho en varias ocasiones de que nosotros somos gente sanada por la llaga de Jesús. Dije que somos sanos por la llaga de Jesús. Esa es una verdad espiritual escrita en la palabra de Dios y establecida. Jesús mismo llevó nuestras enfermedades y dolencias, por su llaga hemos sido ya curados. Somos gente sana, somos gente curada por la llaga de Jesús. Pero a veces recibimos ataques, siendo gente sanada, recibimos ataques en términos naturales en contra de nuestro cuerpo. Entonces, en este asunto, ¿qué es lo que vamos a entender? Cuando hay enfermedad, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Nosotros somos pámpanos de esa vid verdadera que está fluyendo con una vida sobrenatural y que puede darnos, si nosotros creemos y nosotros le pedimos y recibimos, puede darnos manifestaciones de esta realidad espiritual. Y yo lo escuché una y otra vez de gente que estuvo ocupada un día miércoles, vino al culto con mucho cansancio, pero vinieron expectantes de ser fortalecidos por la palabra, por la vid verdadera, y ellos fueron transformados. De repente el cansancio se fue, de repente estuvieron alertas, activos, oyendo, recibiendo y siendo bendecidos por la palabra de Dios. Acabó el culto y estaban fortalecidos por la vid verdadera. Y esto es lo que el Señor hace de una manera sobrenatural. Ahora, ¿qué hacer cuando hay enfermedad? Es bueno recordar, hermanos, una declaración asombrosa pero real de la palabra de Dios respecto a nosotros. 9 palabras que son las más poderosas del mundo para tu vida. Están en 1 de Juan 4:17 en la segunda parte, donde la palabra de Dios dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nota la forma como está escrito en lo gramatical este versículo. Como Él es, tiempo presente. Así somos, tiempo presente. En este mundo, tiempo presente, porque estamos aquí todavía. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero oye bien esto una vez más. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. No como fue Jesús en su poderoso ministerio terrenal, que valgan verdades, sería asombroso y muchos hubieran querido estar ahí mirando a Jesús, ministrando, libertando a los oprimidos por el diablo, abriendo la vista a los ciegos, dando poder de caminar a los paralíticos y viendo ese ministerio tan poderoso y fructífero del Señor Jesús. Pero no se refiere a eso, no se refiere a que vamos a ser como Jesús cuando estuvo ministrando en la tierra, sino al Jesús que ya cumplió el propósito de Dios, que ya murió, que fue sepultado, pero que se levantó victorioso, venciendo a la muerte, venciendo a toda maldición, y que subió a los cielos, que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre ahora, coronado de gloria y honra y poder. Y así como ese Cristo resucitado, entronizado, así es que nosotros somos hoy en este mundo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y no es posible que la cabeza esté victoriosa y sea de una forma y nosotros seamos de otra. En la óptica de Dios, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Recuérdalo. En la óptica de Dios, en la manera como Dios ve las cosas, es así. En la tierra tú puedes oír y ver testimonios y cosas diferentes, pero para nosotros lo que prima, lo que prevalece es lo que está escrito. Y lo que está escrito nos dice que como Él es, así somos nosotros hoy en este mundo. Gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo es Cristo?
¿Es victorioso o derrotado? ¿Es sano o enfermo? ¿Es próspero o pobre? Eso es lo que nosotros somos en este mundo. Victoriosos, sanos, prósperos, bendecidos, con poder, con autoridad. Y esta es la manera en que debemos vernos por la fe y la manera en que debemos caminar es de acuerdo a ello. No a lo que la gente dice, no a lo que el mundo proclama, no a lo que tus sentimientos te dicen, no a lo que el diablo te habla, ni a lo que tu cuerpo proclama, sino a lo que dice la palabra de Dios. Estas son las palabras más poderosas que pueden cambiar tu vida. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Les compartí un testimonio algún tiempo atrás de una mujer que se dio cuenta que tenía tumores en su seno y fue para que la chequeen y le dijeron que eran tumores cancerosos, que había un cáncer que estaba avanzado ahí. Ella, después de recibir eso en el sentido natural, en su corazón ella estaba creyendo y confiando más en la palabra de Dios que en lo que el reporte natural le decía. Así es que ella fue a casa, se puso frente al espejo y ella miró la figura de ella misma en el espejo y dijo: como Jesús es, tú eres así en este mundo. Y ella dijo a su imagen: Jesús está sano, por lo tanto tú también estás sana. Porque como Él es, así somos a este mundo. Cuando ella le tocó ir a que le examinen otra vez, fue a examinar, ella siempre estaba dando testimonio de la sanidad, del amor de Dios, de la gracia delante de la gente que estaba ahí también enferma. Pero cuando la chequearon otra vez, ella estaba completamente sana. Todo tumor había desaparecido. Todo cáncer había secado y dejado de tener evidencia en su pecho. Gloria a Dios. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Siempre les digo, yo nunca trato de ilusionar al cuerpo de Cristo. Solo les predico la verdad y les hablo conforme a la palabra de Dios. Si esto nos emociona, está bien. Si esto nos gusta, está bien. Pero si no fuera así, sigue siendo la palabra de Dios. ¡Aleluya! Por lo tanto, hay que creer en ella. Amén. Entonces recuerda que la vida de la vid está fluyendo, bendiciendo ahora mismo a cada uno de nosotros. El Cristo resucitado, quiero decirte, hijo, hija de Dios, que en este instante esa vida de la vida está trayendo cosas buenas del corazón de Dios, del poder de Dios a nuestra vida. Se están quitando obstáculos, te aseguro. Se están quitando tumores, te aseguro. Se están quitando trabas. Esa poderosa vida está creando nuevos órganos, óyelo bien, porque Dios tiene poder creador. Dios es creativo. Dios, en cuanto a hacer milagros, está considerado el hecho de crear nuevas cosas, crear lo que no hay. Lo que ya está creado lo compone si está en desorden, pero lo que no hay lo crea. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hijos, hijas de Dios, la vida del Señor está fluyendo, aún reajustando tu ADN y programándolo para que tenga salud, integridad y tenga longevidad y puedas cumplir el plan de Dios. Seas de larga vida en esta tierra conforme al propósito de Dios. Él está supliendo la fe que tú necesitas para esto, porque a veces decimos, uy, pero no tengo fe, entonces Dios no va a hacer nada. La fe también es una gracia que viene por la palabra. Solo escucha la palabra de Dios y Dios se va a encargar de levantar fe. Atiende y cree la palabra de Dios. Y la fe va a estar ahí para que pueda recibir del Señor. La vida de la vida nos está perfeccionando. Literalmente nos está limpiando cada día de nuestra vida. Eso era lo que hacían los agricultores en el tiempo de Jesús, que estaban encargados de cuidar los viñedos. Eso hacían ellos. Las vides que estaban en el suelo tiradas, llenas de polvo, ellos las levantaban, las limpiaban, las lavaban, literalmente las lavaban con agua para cuidarlas del ataque de las plagas y cualquier cosa, las acomodaban para que éstas pudieran crecer y dieran su fruto. Pero ellos literalmente lavaban a estas plantas, no las cortaban, no las desechaban, las lavaban, las cuidaban, las limpiaban. ¿Para qué? Para que pudieran producir. Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, esta verdad de la lavada que recibían estas plantas y que recibían las ramas, los pámpanos también para que puedan fructificar, es enfatizada luego en el verso 3 que hoy vamos a comentar y compartir.
El verso 3 de Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estás limpios. Y la limpieza viene porque se nos ha lavado. ¿Y quién nos ha hecho ese lavado? La palabra de Dios. Así como las vides en los tiempos de Jesús eran lavadas con agua, limpiadas de esta manera para que puedan producir, así es como Dios trata nuestra vida. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Siempre la palabra de Dios, hermanos amados, iglesia del Señor, es el agente purificador. Es lo que nos limpia, lo que nos lava. Estos discípulos a quien Jesús se dirigió ya habían sido originalmente limpiados por la palabra. El momento que Jesús los llamó, se presentó, les habló. Ellos creyeron en ese momento que oyeron y creyeron. Ellos fueron limpiados por la palabra de Dios. Comenzaron a seguir a Jesús. Y ellos todo lo que Jesús les iba hablando, toda la palabra, ellos lo consideraban la verdad. Y esta palabra tuvo un efecto purificador en sus vidas. Y como apóstoles del Cordero, ellos pudieron ser justificados de esta manera, por la fe que tuvieron en Jesucristo. Creyeron en Él y en el anuncio que daba acerca de sí mismo. Vosotros ya estáis limpios. Ustedes existen ya así limpios, ya son limpios. Menos Judas, los 11 estaban tal como Jesús decía. Entonces ya estaban limpios. En Juan 13, Jesús le dijo a Pedro, ustedes ya han sido limpiados, solamente se necesitan lavar los pies. Entonces, esa es una realidad para los que hemos creído en Jesucristo, para los que hemos nacido de nuevo. Ya estamos limpios por el agua de la palabra, hemos nacido no de simiente corruptible, sino por la incorruptible palabra de Dios. Ya estamos limpios, somos gente salvada, aleluya. Pero estamos en este mundo y hay que crecer. Hay que avanzar, hay que seguir siendo perfeccionados. Y el método para esto sigue siendo la palabra de Dios. Nacimos por la palabra y seguimos siendo limpiados. Ya no todo nuestro ser, porque ya somos hijos de Dios salvados, pero somos limpiados en el día a día de las cositas que pueden estar pegándose ahí, que necesitamos ser perfeccionados y ir dejando de lado. ¿Qué va a hacer esa limpieza en nosotros? ¿Quién la va a hacer? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es útil para enseñarnos, instruirnos, redarguirnos, corregirnos y para que seamos instruidos en toda justicia. La palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Esto es verdad, es la que nos limpia, es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sigue obrando por su palabra. Nos limpió para nacer de nuevo de una sola vez con la palabra de Dios. Y mientras vamos creciendo y vamos siendo perfeccionados, necesitamos, lo reconocemos, ser ayudados. Ir mejorando, ir cambiando. El trabajo lo sigue haciendo la misma palabra de Dios. Nos sigue limpiando. Dan gloria a Dios por esto. Todos los días necesitamos ya no un baño, sino tan solo lavado de pies. Ser lavados por la palabra de Dios, porque ya fuimos bañados, diríamos, el día que nacimos de nuevo. Creímos en Jesucristo y bueno, hemos sido limpiados de esa vida pecaminosa y ahora en este crecimiento que tenemos, la palabra de Dios sigue operando y cumpliendo un propósito en nosotros. Por eso es que no debemos de dejar de tener contacto diario con la palabra de Dios. Contacto diario, subráyalo, contacto diario. Cada día. A esto se le llama en algunas formas o contextos tener un devocional diario. No dejes de comer un solo día la palabra de Dios. Mira la palabra, medita la palabra frescamente y habla la palabra de Dios. Entonces esta te va a ir limpiando. Mientras más oyes y recibes la palabra creyendo, estás siendo limpiado más y más y también llevarás mucho más fruto en más áreas de tu vida. Porque hay muchas áreas de tu vida donde necesitas fructificar. Y mientras más oyes la palabra en diferentes rubros, en diferentes áreas, esas áreas serán afectadas y también darás fruto en esa área. Como hijo, como esposo, como esposa, como siervo de Dios, como trabajador en una empresa, como cualquier cosa, porque la palabra de Dios tiene para todos los casos y para todas las áreas de nuestra vida.
área familiar, área social, área laboral. Para todo hay palabra de Dios. Entonces seremos limpiados de malas ideas, de malos pensamientos, de cosas equivocadas y erróneas, para que podamos dar fruto y exhibir la vida de Jesucristo como pámpanos que somos. Entonces, iglesia, tenemos que estar pegados día a día a la palabra de Dios. Quiero mostrarles una verdad en el Antiguo Testamento que tipifica a esta realidad de ser la vid y los pámpanos y de recibir esa poderosa vida del Señor que nos fortalece. En Isaías 40, versos del 28 al 31, nosotros encontramos esta declaración. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos alaban y bendicen al Señor por esto? Estás en cero, pero Él levanta fuerzas para ti. Ya estás en nada, ninguna fuerza, pero Él multiplicará, pondrá mucha fuerza en ti. Aleluya, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento no hay mucho acerca de la palabra salud, hay más la palabra medicina, pero mucho más que salud y medicina hay la palabra fuerza, fortaleza. Y esto sí está relacionado con la salud de nuestro cuerpo, porque la enfermedad, el no tener salud, es ausencia de fuerzas. ¿Se han dado cuenta de esto? Cuando uno está enfermo, está débil. Entonces la enfermedad se convierte en ausencia de fuerza. Y necesitamos la fuerza y la fortaleza de Dios. El envejecimiento débil está marcado precisamente por la falta de fuerza. Hablo de envejecimiento débil porque también hay gente que envejece fuerte, que fructifica, así como yo, como usted, ¿ve? Fuerte en el Señor, a pesar de los años. A pesar de los calendarios que vayan pasando, estamos fuertes en el Señor. Porque Dios está haciendo su obra en nosotros. Porque la vid está fluyendo con su vida a nosotros que somos los pámpanos. Hay gente que suele admirar a los jóvenes y se compara con los jóvenes y dicen, ay, cómo me gustaría volver a los años de mi juventud. Ay, los jóvenes, qué bonitos se ven, activos, dinámicos. Ay, yo quisiera ser joven. La Biblia no dice que te compares con los jóvenes, por lo menos con los jóvenes que no están en la voluntad de Dios. Pero la gente tan solo ve a un joven y piensa que ya es lo máximo. Ahora, gloria a Dios por los jóvenes con propósito que están en la iglesia. No estoy hablando de ellos. Ahora, respecto a los que no están en este punto, la Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, se tambalean, están débiles de las piernas, de los tobillos, se trastabillan, desmayan, están arruinados, agotados, enfermos, desfallecientes y hasta se mueren. Eso habla este pasaje de Isaías respecto a los jóvenes. Obviamente ellos no están en el Señor, ni están nutriéndose de la vida de la vid. Entonces, ¿a quién mirar? Si la Biblia dice, no te compares con los jóvenes, no mires a los jóvenes porque estos se cansan, estos se fatigan, estos flaquean y caen. Entonces hay que mirar a alguien. ¿A quiénes tenemos que mirar? Verso 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. El término esperar, sabes, es interesante. Kavá en el hebreo. Significa confiar, pero también su significado más amplio es permanecer unidos, entrelazados con Dios, con Jehová. Así como la vid y los pámpanos, unidos, entrelazados nosotros a la vid verdadera que es Jesucristo y recibiendo la vida de esa vid. No solo vida natural, de un buen cuidado natural, de ejercicios que naturalmente haces o de un alimento balanceado, sino la propia vida de Dios afectando tu cuerpo. Más allá de lo que lo natural pueda hacer por ti, lo divino lo hará. Lo poderoso lo hará. La misma clase de vida de Dios. Si tú confías, si tú permaneces unido al Señor,
a su palabra, a sus promesas. Esperar en Jehová es eso, estar unido, entrelazado con el Señor y estar ahí como la vid y como los pámpanos. Si pasas tiempo en la palabra y te mantienes unido con Dios a través de ella, dice que vas a volar. Los que esperan y confían en el Señor y están entrelazados con Él, volarán como las águilas. ¿Cuándo en el mundo la gente vuela? Solo cuando sube en avión. Nosotros no necesitamos avión. Volaremos como las águilas por confiar y estar unidos. Esto va a ser una realidad en el rapto, en el arrebatamiento. Vamos a volar. Pero aún hoy ilustrativamente podemos volar como las águilas, sobreponernos a la corriente de este mundo, a las necesidades, a las limitaciones. Pero tenemos que volar como el águila hacia nuestro sitio. Tenemos que ir sobre estas corrientes de este mundo y llegar a donde realmente Dios nos ha puesto. Estamos juntos a Jesucristo en los lugares celestiales. La Biblia dice eso, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tienes que volar como un águila a ese lugar que te corresponde. Y desde ese lugar te fortaleces en quien tú eres, en lo que tú tienes, en que tú eres un pámpano de la vid y vas a poder correr y vas a poder caminar y vas a poder estar fortalecido. Y vas a poder fructificar aún en tu vejez. Gloria a Dios. Esto es lo que podemos hacer. ¿Es posible que suceda esto? Claro que sí, la palabra de Dios nos lo enseña. Esto que les estoy hablando es la palabra de Dios. Estamos leyendo Isaías capítulo 40 y los versículos que yo les mencioné. Esto es posible. Ya sucedió en un hombre que le confió su vida a la palabra de Dios. Un hombre de quien hemos oído algunas veces y recordamos para ir terminando. Es un hombre que se olvidó de envejecer y que no le importó los almanaques ni el tiempo cronológico que había transcurrido en su vida. Este hombre se llama Caleb. Cuando él entró en la tierra prometida yendo a ver, tenía 40 años. 45 años después, a los 85, él se acerca a Josué para pedirle que le dé la tierra que Dios le había prometido. Y le dice algo asombroso. Dice, entre otras cosas, Caleb le dice a Josué: Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Su vida no estaba en lo que comía, sino en la vida que recibía de Dios. No te descuides en lo que tienes que comer. Sí, hay que ser sensatos. Tampoco vas a echarle veneno y pensar que vas a vivir. No, hay que ser sensatos. Pero esa no es la esencia de nuestra vida. La esencia de nuestra vida es Dios mismo, es su palabra. Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Aquí yo estoy a la edad de 85 años. Oye bien, ahora dice Caleb, estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él no dijo estoy fuerte para descansar, vivir sano. Él dijo todavía la puedo hacer peleando. Todavía 85 años, barbas y canas, pero todavía estoy fuerte para pelear contra los que se quieran enfrentar conmigo. ¡Aleluya! Tengo 85, el tiempo donde la gente está pensando de algo tengo que morirme. Ya no puedo hacer nada. Ya estoy cansado. Ya viví. Ya hice esto y bla, bla, bla. Tiempo en que puedes estar fuerte por la causa de la vid, dando vida a tu vida y siendo fuerte en el propósito de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Y eso le pasó a Caleb, un hombre que se olvidó de la vejez. Se olvidó de los años. ¿Cuántos están de acuerdo con Caleb? Los de 60 para arriba digan un amén, pues fuerte, ¿no? Habemos algunito ya por ahí. Gloria a Dios. No es tiempo de quejas. No es tiempo de ver cuántos almanaques han pasado. No es tiempo de centrarnos en nuestra edad cronológica. Es tiempo de recibir de la vida de Dios. Es tiempo de que la vid verdadera nos dé de su vida y de su poder. Recuerda, solamente somos los pámpanos que van a manifestar la vida de la vid. Amén. Cuando vives con la vida de la vid, serás más fuerte que muchos jóvenes de 15 años menores que tú. Serás más fuerte. Cuando puedas de alguna manera darte cuenta que olvidaste algo, no te programes para decir, uy, la vejez ya me agarró, ya me estoy olvidando de todo.
No, di yo tengo la mente de Cristo. Habla conforme a la palabra de Dios. Soy capaz de recordar las cosas buenas, olvidar lo malo, pero sí acordarme de lo bueno y recordar las promesas de Dios. Obra de esta manera, reacciona con la palabra de Dios. Tengo la mente de Cristo, recuerdo lo que realmente debo recordar. Caleb nunca olvidó la promesa de Dios. Él dijo, Jehová me ha hecho vivir como Él ha dicho. El médico a veces te puede decir que todo este asunto es parte del proceso del envejecimiento. No digas amén. En tu corazón contradice lo que oyes y di, yo estoy plantado en la casa de Jehová. Yo voy a fructificar aún en mi vejez. Yo soy pámpano y la vida de la vid verdadera está siendo impartida para mí. Por lo tanto, aún en la vejez yo voy a fructificar. Somos hijos de Abraham, vivimos por fe. Vivimos porque creemos la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y Dios pudo cumplir su promesa porque él creyó. Sara también creyó a Dios. Hermanas, ustedes son hijas de Sara. Es la única mujer en la Biblia que tuvo su juventud renovada y su menopausia revertida. ¿Por qué? Porque resultó embarazada a los 90, cuando ya las mujeres ya pasaron hace años, hace décadas ya su menopausia. Y ya naturalmente no hay nada que hacer. Pero ahí está una mujer que le ha creído a Dios, juntos con su Abraham, con su esposo de 100 años, y tuvieron el hijo de la promesa. Sara es una mujer especial y ustedes pueden ejercitar esa misma fe, hijas de Dios. Así es que si resultan embarazadas, no me echen la culpa, solamente es la palabra de Dios operando. Amén. Sí, en las hijas de Dios que creen. Dios es capaz de crear órganos, es capaz de cambiar cosas. Dios es todopoderoso. Para los que creen, con los que se aferran a la palabra, con los que reciben día a día la vida de la vid y son limpiados constantemente por la palabra de Dios. Así es que iglesia, hijos de Dios, hijas de Dios, sigan oyendo la palabra, que esta palabra les siga lavando continuamente, limpios más y más para dar fruto en todas las áreas de su vida. Gloria a Dios que tú eres un pámpano, una rama de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Así es que sigamos adelante en el plan y en el propósito de nuestro Dios. Amén, iglesia.